Aquí estamos. Bienvenidas y bienvenidos a la Cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud, Desigualdades, Diversidades y Desplazamientos. Nos encontramos hoy aquí en las diversidades, que es el Sur 3, en el tema 4 y en la mesa 16, Educación Artística Visual como ejercicio de radicalización democrática. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Griselda Osorio, yo soy docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, dicto las cátedras de práctica docente de nivel inicial y primario, y también estudios culturales y educación. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de la mesa para dar inicio luego a las ponencias. En primer lugar, quisiera que las coordinadoras se presenten antes de eso, las dos coordinadoras que están aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Yo soy Suyay y también participo como docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Artes, en las cátedras de Práctica Docente 4 y también en Antropología del Arte y en Historia del Arte 1 de la licenciatura en Artes Visuales. Bueno, gracias entonces por participar y me parece que esta va a ser una instancia potente para que podamos hacer cruces y dialogar entre nosotros y cuestionarnos y abrir un poco más, ¿no? Profundizar en el trabajo que estamos desarrollando con los autores, con las experiencias en la práctica, en las escuelas. Así que bueno, aprovechemos esta instancia para eso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Genoveva Ingorance, también formo parte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, como docente en la cátedra de Práctica Docente y Residencia 3, donde se realizan prácticas para el nivel primario e inicial. Bueno, también me desempeñé como docente de distintas instituciones públicas, escolares, de nivel secundario, primario, y así como dice mi compañera Suyay, esta es una instancia muy importante para poder intercambiar experiencias, cruces teóricos, para aportar a nuestras prácticas, a nuestras cátedras, nuevas perspectivas de trabajo y también para nuestro ejercicio diario de la docencia, desde una perspectiva democrática y entendiendo la práctica educativa como una práctica política. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Bueno, nosotros en esto que mis dos colegas han señalado como el poder profundizar algunas discusiones, decimos que problematizar el trabajo educativo de la educación artística conlleva el abordaje de ciertos entrecruzamientos de diverso orden. Problemas de orden epistemológico, porque remiten a formas de indagación y de validación de la estructura de la disciplina, y en ese sentido se convierte en un desafío para la educación artística, ya que estamos frente a la movilidad, la interdisciplinariedad y la ambigüedad de lo estético, que es una característica ineludible luego de todos los aportes que han hecho las vanguardias al campo. Esa amplitud del campo, más allá del abordaje moderno de las bellas artes, lo que nos remite a la cultura visual, implica realmente un desafío porque lo que está en juego es la legitimidad de la disciplina. En segundo lugar, problemas de orden psicológico relacionados con las formas en que se aprende y se promueven determinados conocimientos en nuestro campo. Y que cuando se desafía, digamos, la autoridad del campo, esos problemas, por supuesto que se subrayan más aún.
y problemas de orden sociocultural, porque es la forma en que se reconocen y se legitiman algunos conocimientos por sobre otros conocimientos. Y esto también implica, justamente tener en cuenta la valoración que la escuela en general, hace de nuestra disciplina. En ese sentido, y pensando en estas cuestiones, es que nosotros en la mesa armamos ciertas preguntas que han sido orientadoras de la escritura de todos ustedes. Entre ellas, ¿cómo consideramos las dimensiones políticas y pedagógicas de la imagen en la construcción de una alternativa educativa de radicalización democrática? ¿Qué cruces teóricos se proponen para construir una racionalidad argumental crítica en la formación docente del área? ¿Hay formas educativas particulares para construir un acceso significativo a los sistemas de significado que ha producido el lenguaje visual en nuestra cultura? ¿Cuáles serían? ¿Desde dónde podemos organizar una propuesta pedagógica en artes visuales que considere el respeto por la diferencia, la construcción de sentidos localizados y el derecho a la expresión estética como ejercicio radicalmente democrático? ¿Cuáles serían las tensiones propuestas como contenidos entre las bellas artes y la cultura visual? ¿Cómo podemos trabajar los contenidos de la memoria política y cultural de nuestro continente? ¿Cómo podríamos abordar los contenidos de sexualidades y géneros en el seno de las instituciones educativas desde la educación artística? Esta pregunta y muchas otras preguntas más nos atraviesan cuando nosotros abordamos la práctica pedagógica en nuestra área. Yo lo que opino es que tal vez este sea un espacio interesante, como dicen las colegas, para profundizar esas discusiones y para promover alternativas sustantivas a una educación plástico-visual que ha estado un poco atada a las orientaciones del trabajo manual o a las orientaciones de un trabajo que ha sido sumamente prescriptivo en términos de trabajo con la sintaxis solamente, con la sintaxis y con los códigos de la imagen o de lo visual. Bueno, entonces vamos a presentar el trabajo de la profesora Suyai Virginillo, que trata o se denomina Cultura Visual y Educación Artística, algunas reflexiones metodológicas. Bien. Bueno, entonces yo lo que no voy a mostrarles imágenes, solamente voy a hacer una síntesis de mi trabajo, en la que un poco la intención fue abordar la cuestión de la cultura visual como perspectiva de la educación artística y hacer foco en lo metodológico. Y un poco esta intención estaba dada en poder profundizar no solo las propuestas teóricas, sino un poco de abrir, desarmar cómo podemos poner en práctica esa perspectiva. Hablando entonces de la educación artística en general, pero sobre todo de la educación de las artes visuales. Bueno, entonces, en mi trabajo no voy a entrar en detalles en esto, pero la idea fue comenzar con reconocer este enfoque de la cultura visual con algunos conceptos generales y algunos autores como Fernando Hernández, como Aguirre, y principalmente con Mirzoeff, que van entonces a abordar el tema de la cultura visual, de la visualidad, de las tecnologías y la mediatización de las imágenes. Pero bueno, me gustaría pasar un poco esto por alto en esta instancia y ir un poco más a lo que me interesaba desarrollar, que tiene que ver con
con los aspectos metodológicos de la puesta en práctica, digamos, del ejercicio de la docencia, desde esta perspectiva de la cultura visual en la escuela. En otros trabajos anteriores hemos desarrollado con mis colegas cómo en la escuela hay una división entre los conocimientos cotidianos y los conocimientos escolares, y las dificultades muchas veces que aparecen para el encuentro de estas dos formas de conocimiento, en particular en relación a las imágenes, ¿no? O al mundo visual. Entonces, uno de los desafíos de la educación de las artes visuales y de la perspectiva de la cultura visual nos llaman la atención permanente o nos ponen en alerta constante respecto entonces al lugar en que las imágenes y los artefactos visuales producen y median en la experiencia cotidiana, ¿no? en las experiencias de la vida cotidiana de los y las estudiantes. Bueno, entonces parada en ese lugar, un poco la idea fue reconocer algunos autores y autoras que trabajan específicamente sobre la educación de la cultura, desde este enfoque de la cultura visual en la educación, como Kerry Friedman y como Imanol Aguirre, y cómo lo visual también va a estar relacionado con una educación democrática. Entonces, incorporar la cultura visual en el currículum escolar va a implicar varias cuestiones que quería mencionar en este trabajo, que tienen que ver con el trabajo con imágenes desde un lugar de espectadores y también de productores. Bien. Entonces, estamos en este trabajo, como que seleccioné algunos argumentos metodológicos que pensado principalmente para la educación media, para trabajar con estudiantes secundarios, de nivel secundario, con jóvenes. Y como les decía, entonces, pensar el análisis de las imágenes, pensar el trabajo con imágenes, tiene que ver con distintos aspectos que sería necesario construir en el desarrollo de las clases sobre cultura visual, que tiene que ver con las condiciones contemporáneas de los jóvenes como participadores, como espectadores, con ese modo de participación, digamos. Entonces, reconocerlos como constructores del sentido de las imágenes visuales. Y también como sus posibilidades para debatir o construir nuevos sentidos. Bueno, a mí me interesó entonces traer aquí una autora argentina que es Ana Abramowski, que ella tiene algunos textos relacionados a la inclusión de las imágenes en la escuela. Entonces se va a preguntar si es posible enseñar y aprender a mirar. También Eva Rux trabaja sobre este tema, ¿no? Otra autora argentina. Y me pareció interesante que ella menciona que para avanzar en el terreno de la educación de la mirada, ¿no? Si nos pensamos en este lugar de los jóvenes como espectadores, propone prestar atención a 4 tópicos: a la polisemia de las imágenes, a identificar las relaciones de poder que sostienen esas imágenes, a las relaciones del ver y el saber, ¿no? Al vínculo de la mirada con los conocimientos previos, con el capital cultural, con las experiencias, y el vínculo, y por último, el vínculo de las imágenes con la palabra, o con las palabras. Bueno, entonces, aquí hace referencia
a identificar las relaciones de poder que sostienen las imágenes, ¿no? A poder abordar este tema en el aula a través del análisis visual de las imágenes. Pero considerando entonces, porque es muy común hablar del poder de las imágenes, ¿no? O, por ejemplo, esta idea de una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces, en este sentido, me parece que hay que sostener, hay que, digamos, entender que las imágenes no tienen un valor o un poder en sí mismos, sino que dependen del uso y el valor que se les otorga, ¿no? Que puede ser un valor estético, político, histórico, científico. Pero siempre en el marco de las relaciones sociales. Entonces, en este nivel de análisis se propone dejar de lado el significado de las imágenes en sí para preguntarnos cómo es que ellas adquieren valor. Entonces, acá hay un trabajo profundo para hacer con nuestros estudiantes en el desarrollo de la educación artística, que tiene que ver entonces con poder promover lecturas y análisis de imágenes que entiendan su lugar en el marco de las relaciones sociales, ¿no? O sus intereses, sus funciones. Y también poder ir desarmando este lugar de las imágenes y, bueno, eso que decía, sus diferentes funciones que tienen que ver con aportar información o conocimiento, generar rechazo, adhesión, esta sensualidad que tienen las imágenes, cómo movilizan afectos o proporcionan sensaciones, generan placer, disfrute, etc. Entonces, aquí hay distintas puntas para poder desarmar la imagen y poder ir trabajándola en distintos niveles. En este sentido, entonces, un poco la propuesta es poder abordar la imagen en el aula, el trabajo con imágenes en el aula, a través de la mirada, a través de poder especificar qué vemos, qué se ve, y de alguna forma enseñar a mirar. También hay que tener en cuenta, como dice entonces la autora, Ana Abramowski, la polisemia, el carácter polisémico de las imágenes, que no son transparentes, que no son unívocas. Entonces, para esto es necesario que a la hora de mostrar y analizar imágenes con los estudiantes, abrir el juego de las voces y de las interpretaciones que ellos y ellas vayan construyendo. Entonces, poder promover esta idea de la polisemia de las imágenes a través de la escucha de las distintas interpretaciones que ellos mismos y ellas mismas van haciendo. Bien. Aquí entonces la autora también me pareció interesante de mencionar que este tipo de prácticas pueden generar cierta sensación de falta de control o de desorden en el trabajo pedagógico, en el sentido de que nunca vamos a poder predecir cuáles son las interpretaciones que los y las estudiantes hacen de las imágenes, y también tratar de no imponer nuestras lecturas, nuestras propias lecturas, o por lo menos no darlas como unívocas, ¿no? O adelantarse a esas interpretaciones, sino poder estar atenta a la escucha de estos resultados que pueden ser insospechados. Bueno, y Ana Abramowski también hace una mención a la relación entre las palabras y las imágenes. ¿Y qué pasa entonces en esos momentos en que una imagen nos deja mudos o nos sobrepasa o no están las palabras, no aparecen las palabras rápidamente? Entonces, poder entender que son dos lenguajes y que se complementan o pueden estar separados, pero que
hay que darle lugar, dice, hay que darle tiempo a que aparezcan las palabras para poder entender o mencionar o interpretar lo que se está mirando. Entonces, que este espacio del análisis de imagen en el aula, en las clases de artes visuales, pueda dedicar esos momentos y dar lugar a los silencios ante la mirada de los estudiantes hacia las imágenes que estemos mostrando, dar ese tiempo para que aparezcan las palabras. Sus propias palabras, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en nuestras prácticas y también cuando observamos estudiantes practicantes de formación docente, hay como un apuro en tratar de resolver y decir qué significan esas imágenes, qué se está viendo, cuando aparecen estos momentos de silencio ante la contemplación. Entonces, poder dedicarle un tiempo particular a la mirada. Y después un tiempo particular a poner en palabras lo que se está viendo. Y después a analizar, ¿no? A poder escuchar la multiplicidad de sentidos y, bueno, y promover luego un análisis sobre eso. Y por último, entonces, otro de los tópicos que plantea Ana Abramowski es la relación entre la mirada, entre el ver y el saber, ¿no? Entre la mirada y lo que conocemos al respecto. Bueno, entonces, una simple pregunta como ¿qué ves? ¿Qué estamos viendo ante la exposición de una imagen? Puede inaugurar recorridos inesperados, porque está relacionado entonces con los conocimientos previos de los estudiantes, con sus experiencias personales y con el capital simbólico, ¿no? Con el que cuenta. Bueno, entonces esto me interesaba traerlo, me interesaba traer este tema para que entonces generar estos espacios a través de la pregunta para promover estas múltiples interpretaciones y tener paciencia con estos momentos de silencio, porque la mirada también tiene su propio tiempo, ¿no? No sabemos cuánto dura, pero poder atender y estar abierta a estos tiempos, a estos silencios y esta multiplicidad de interpretaciones. Esto entonces es lo que quería plantear por un lado, y por otro lado, traer entonces la propuesta de Aguirre de que en el proceso de educación artística a través de la perspectiva de la cultura visual, poder promover el ejercicio de no solo el análisis y la observación de imágenes y el análisis de las imágenes, que no tenga solamente que ver con, por ejemplo, la deconstrucción de estereotipos o identificar los distintos sentidos de las imágenes, sino una propuesta metodológica que se oriente al mismo tiempo a la producción de imágenes, ¿no? Y a representar sus propios discursos visuales. Entonces, esta otra pata tiene que ver con poner énfasis en la producción, y para esto es necesario atender a cuáles son las producciones visuales que los jóvenes ya hacen, qué tipo de imágenes producen, qué temas abordan, qué motivos, cuáles son sus referentes, y el tipo de saberes que ponen en práctica en estas producciones. Aquí entonces, algunos estudios que hace Mirzoeff y Hernández tienen que ver con cuáles son las herramientas que los y las jóvenes utilizan en sus prácticas, en sus vidas cotidianas. Reconocen, por ejemplo, la fotografía como una herramienta de las más usadas, el dibujo, y también algunos tipos de imágenes que tienen de circulación cotidiana,
como los memes, GIF, sticker, etc. Entonces, Aguirre va a proponer que en tanto hagamos lugar a estas producciones y estos lugares abiertos de donde se produce y originan estas prácticas, podemos incorporarlas en el currículum y traer entonces esas experiencias y sus lecturas, ¿no? Sus experiencias y sus formas de interpretar y de producir. Entonces, bueno, como para ir cerrando, entonces dar lugar a la pregunta, dar lugar entonces a los silencios y promover prácticas que condensen y que potencien sus producciones, las producciones de los estudiantes, con las incorporando herramientas que pueden no utilizarse por fuera de lo escolar, y que permitan una apertura a multiplicidad de respuestas, que incorporen sus propias experiencias y relatos al mundo de lo visual. Bueno, eso entonces es un poco lo que traía para este encuentro. Quizá con ganas de seguir profundizando, hilando más fino en lo metodológico de la práctica áulica. Pero poder cruzándolo entonces con formas y propuestas que incorporen a los otros y a sus mundos. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Suyay. Bueno, me parece que podríamos organizarnos de la siguiente manera. Exponemos los que tenemos que exponer hoy en la mesa y luego se abren las preguntas, ¿les parece? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces paso a exponer. Bueno, yo te presento, Gris. Bueno, Ahora va a exponer Griselda Osorio su ponencia Educación Artística como Derecho, un ejercicio de radicalización democrática. Bueno, adelante, Gris. gracias, Genoveva. Voy a presentar el Power. Una ventana. A ver. ¿Ahí se está viendo? No. No. No, puedes poner presentar pantalla completa, que fue lo que... ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí se ve. Sí. ¿Se ve pantalla completa? No, me parece que para que pongas pantalla completa o puedes poner presentación de diapositiva para que se vea más grande las imágenes. A ver. Toda tu pantalla. ¿Ahí? No, aún no. Ajá. No, toda tu pantalla no me deja presentar. Bueno, si no, pone presentar solamente una ventana, que es la del Power, pero ponela en tamaño más grande. Pone presentar. Para que se vea. Pone toda tu pantalla. Apreta ahí. ¿Acá? Sí. Ahora pone compartir. Ahora ¿Ahí? Si ahí se está viendo, deberías poner presentar diapositiva arriba en tu archivo, digamos, de PowerPoint. Ahí está. Bueno, ahí va entonces. Sí. Bueno, el tema es ese, el título es ese, Educación Artística Visual como ejercicio de radicalización democrática. Bueno, nosotros pensamos
en los derechos humanos como un conjunto de nociones históricamente construidas, así la entendemos todos, ¿no es cierto?, sobre las que se ha construido un consenso universal. Normas referidas a las libertades y las garantías sobre el respeto a la vida y a la dignidad de las personas. En algunos países, como en Argentina, como en nuestro país, esos derechos se ampliaron entre el año 2010 y 2015, y el año pasado también, respondiendo a la demanda histórica de diversos colectivos, como los de la diversidad sexual, de género, y otros como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de lo que Argentina avanzó en términos de derechos, en la provincia de Córdoba estamos viviendo situaciones de violación de los mismos, sostenidos por la ley conocida como de merodeo y el Código de Convivencia, a partir de los cuales la policía puede perseguir sistemáticamente a los sectores más vulnerables de los barrios de la capital y de las diversas localidades del interior. Esas normativas transferían a la policía funciones judiciales, en este momento ya no, porque eso fue discutido y modificado de alguna manera con el Código de Convivencia, pero en la práctica este poder de policía no ha sido removido. Entonces podemos ver muchas manifestaciones por la demanda de justicia con respecto a esta desigualdad que provoca esa práctica permanente de la institución policial. La marcha de la gorra es algo que en Córdoba se sostiene todos los años pidiendo justamente ni un pibe menos. Pero además sabemos que lo que construye este tipo de práctica social es el temor al otro, el temor al diferente. Bueno, en el Valle de Punilla, donde se encuentra la localidad en la que se sitúa la institución educativa en la que nosotros hemos trabajado, la discriminación y la vulneración de los derechos de los jóvenes, de los sectores más humildes, es moneda corriente. La persecución y el acoso por parte de la policía de la provincia se ha naturalizado. Y en este sentido, muchas veces nos encontramos con muertes de jóvenes que son muy dudosas. Derechos Grabados, que es lo que voy a presentar hoy, es un proyecto que surge como práctica docente de un grupo de estudiantes de la Cátedra de Práctica de la Enseñanza de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desarrolló en una escuela de nivel medio de la provincia de Córdoba, Argentina. La escuela se llama Luis Alberto Spinetta, que es, digamos, como homenaje a un músico de rock nacional reconocido por varias generaciones, amado por varias generaciones. Es una escuela con orientación en artes, se trabajó con jóvenes de quinto año del cursado, fue abordado con la técnica del stencil y el objetivo central era hacer conocer los problemas de abuso de autoridad que sufren los estudiantes y jóvenes en general. Bueno, podemos decir que el enfoque de la cátedra de formación docente, en la cual nosotros estamos como docentes orientadores y coordinadores, entiende la práctica pedagógica como una forma de política cultural, como un proceso en el cual las necesidades reprimidas, los intereses y los deseos pueden estar de alguna manera, puedan adoptar, digamos, formas culturales que se conviertan en fuerzas colectivas, profundizando los sentidos de la democracia como una democracia radical. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente lo que tenemos en cuenta en las prácticas es que los estudiantes puedan incorporar como importante el discurso de las culturas vividas, el discurso de las culturas estudiantiles. Bueno, las primeras clases se dedicaron a la reflexión y al diálogo sobre los derechos humanos y sobre las diversidades que manifiestan sus demandas de incorporación de derechos. Se trabajó con un pequeño manual producido a nivel nacional en el año 2013
y que aportaba algunos elementos dentro de los derechos constitucionales que son muy útiles en el caso de abuso institucional policial. Este pequeño aporte que ustedes lo ven aquí centralizado en la imagen es una libretita que tenía prácticamente el tamaño del DNI y que formó parte de una campaña estatal del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los chicos trabajaron también con el aporte escrito en forma de documento de Horacio Echichuri, que es docente de la UNC, y ese documento sintetizaba el código de faltas y ampliaba los términos de ese proceso. 20 preguntas sobre el código de faltas se llamaba, o se llama, y las preguntas son: ¿qué es el código de faltas? ¿Cómo funciona el código en la vida diaria? ¿Qué pasa si me detienen? ¿Quién dicta la condena? ¿Cuándo tengo derecho al arresto en mi casa? ¿Cuánto tiempo queda la condena en mi registro? ¿Qué quiere decir apelar la condena? Bueno, y así son varias preguntas que hacen, digamos, mucho más entendible ese proceso y es más comprensible, y además aporta algunas soluciones. Bueno, en plena vigencia de la democracia, estas acciones abusivas del aparato represivo del Estado, por supuesto, quiebran el contrato social y provocan lo que Durkheim señala como anomia, ya que en esas prácticas ilegales se encuentran sujetos de diversos niveles sociales y educativos que luego de sufrir ese tipo de apremio o luego de, además, presenciar ese tipo de apremios, difunden sus efectos en los demás espacios de sociabilidad del que ellos forman parte. Estos vínculos sociales que se quiebran con la anomia se debilitan con la profundización de las desigualdades y los conflictos que están producidos por la ausencia de las regulaciones de la vida económica y jurídica. Y estos conflictos, bueno, tienden a solucionarse de alguna manera, por supuesto, pero la solución es individual, o sea que promocionan un individualismo y promueven también con eso una ausencia de solidaridad. Estas imágenes que ustedes están viendo en el PowerPoint que estoy reproduciendo son parte de las producciones de los chicos de la escuela Luis Alberto Spinetta con el proyecto que llevamos adelante de derechos grabados. Bueno, la verdad que todas las cosas que escuchamos de parte de los chicos, de sus experiencias cotidianas con la institución policial, realmente provocó un estremecimiento tanto en los docentes practicantes como en todos los docentes que estábamos observando las prácticas. Es difícil y muy complejo abordar en la escuela con los estudiantes las marcas de la violencia institucional, como así también decimos los efectos que produce a partir de la naturalización de las prácticas, esa violencia institucional. Ameritan, en un principio, un autosocio-psicoanálisis, al menos un autosocioanálisis en términos burdianos, una práctica de reflexibilidad en términos burdianos por parte de los docentes, porque también nosotros debemos entender que estamos insertos en esa problemática, es parte de nuestra realidad esa problemática. Esa práctica de reflexibilidad, de posicionamiento ético frente a estas cuestiones, nos ven involucrados en una acción política y moral. Decimos que en un trabajo ético sobre nosotros mismos, en nuestra toma de posición en el campo de la educación artística, y para ello es muy importante pensar en la posibilidad de construirnos como intelectuales transformativos, diría la pedagogía crítica. Pensar cuál es el enfoque, de posicionarnos en nuestro rol y en nuestra práctica como docentes de educación artística implica pensar cuál es el enfoque que subyace en nuestra práctica educativa. Entendemos que ese trabajo ético es un enorme desafío, no me cabe la menor duda, y para poder asumirlo debiéramos revisar primariamente el concepto de pedagogía
también que subyace en esa práctica, y proponemos entonces, desde este desafío, entender a la pedagogía como aquella que pone en juego los conflictos y los diálogos, en los cuales está presente el problema del conocimiento, de la cultura y del poder. En esa tríada, que constituye su problema nodal, vamos a concebir al acto educativo como una construcción intelectual y a los profesores como intelectuales que han de contemplarse en función de los intereses ideológicos y políticos que estructuran la enseñanza. Y con esta perspectiva en mente, quiero extraer la conclusión de que si los profesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos. Estas últimas son palabras de Henry Giroux en su texto Placeres inquietantes. Bueno, algunas de las experiencias de vida de los estudiantes interpelaron muy profundamente a los estudiantes practicantes, quienes tomaron, yo creo, una conciencia aún mayor del ejercicio de responsabilidad social y legal que implica la docencia, una responsabilidad sobre lo que se enseña, sobre la forma de enseñarlo y sobre los objetivos que se persiguen. De hecho, reformularon la planificación, incorporaron algunas reflexiones que se volvieron imprescindibles, y esto fue en el devenir mismo de la práctica. Entre ellas yo extraje de la planificación, que se rehizo varias veces, la siguiente. Dicen las chicas, la educación tiene un rol social que no podemos eludir en la formación de personas plenas, ciudadanos y ciudadanas integradas y responsables, conscientes de sus propios derechos humanos y los de las demás personas, más allá de la triple dimensión de los derechos humanos. Dicen ellas, su carácter de norma, de referente ético y de utopía, debemos considerar que refieren a la facultad que tiene cada persona para vivir en plenitud, en reconocimiento de su libertad y su dignidad. Por eso creemos que traer esta temática a la escuela abrirá una discusión que puede generar un aporte muy importante a los jóvenes participantes en torno a la problematización del espacio social y el cuestionamiento de ciertas marcas institucionales naturalizadas. Bueno, en cada momento del desarrollo de este proyecto de derechos grabados, ellas tuvieron en cuenta esa dificultad, la dificultad que implicaba esto y a la vez la potencialidad que implicaba trabajar con esas tensiones presentes en esta problemática. Nosotros vamos a entender qué es potencialidad porque la propuesta de reflexión y discusión desde las herramientas teóricas que se construyeron en el aula, como así también lo que se produjo, el resultado del proceso gráfico-plástico, se pudieron articular de forma sustantiva a favor de la promoción de un pensamiento crítico y propositivo, revisando los objetivos que se señalaron en el proyecto. Bueno, hoy, y con el distanciamiento que el tiempo y el análisis nos permiten, podríamos reformular alguno de esos objetivos, teniendo en cuenta lo que la práctica misma nos aportó a todos, a ellas, a nuestras estudiantes y a nosotros mismos. Y podríamos decir entonces, reflexionar sobre los derechos humanos en general y de los jóvenes en particular, en términos de condición de posibilidad, articulando la noción de igualdad con la de libertad, porque los chicos, por supuesto, en esas etapas de adolescencia y de primera juventud, en esos momentos de la vida, el concepto de libertad es un concepto que se embandera como una noción estelar. Y lo que es importante, me parece a mí, discutir y reflexionar con ellos es de qué se trata la libertad, de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Y allí nosotros pudimos trabajar esta articulación de la noción de libertad con la noción de igualdad, porque no hay posibilidad de hablar de libertad si no la atamos, si no la articulamos a la noción de igualdad en las condiciones de posibilidad, al menos. Comprender, otro de los objetivos, que la institucionalidad permite desarrollar identidades individuales y colectivas donde los jóvenes pueden expresar sus diferencias y pueden fortalecerse los espacios comunes de la sociedad. O sea, comprender que no es solamente con la idea y el deseo que vamos a construir esa posibilidad. Conocer que las leyes, y justamente por eso comencé de esta manera, que lo que se obtiene como normativa
es realmente una condición de posibilidad diferenciada que nos acerca a mayores libertades y a mayores posibilidades de desarrollo integral y pleno. Revisar lo que significan los estereotipos sociales, los prejuicios y las prenociones a partir de la discusión sobre la naturalización de las prácticas. Este aspecto fue riquísimo, porque ellos pudieron comprender que no es solamente la particularidad de la discriminación por la cual ellos terminan digamos, a manos de la policía en las cárceles de Valle Hermoso, sino que hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con estereotipos y prenociones sociales que implican justamente, así como ellos mismos han dibujado en esta imagen, poner el dedo y señalar de manera discriminativa la diferencia. Encontrar en las técnicas de reproductibilidad una fuente de expresión personal y colectiva, como así también la producción de futuras producciones que puedan convertirse en alternativas laborales. Esto lo explicamos muy bien porque les explicamos que las técnicas de reproductibilidad pueden utilizarse para hacer pequeños aportes, pequeños emprendimientos individuales, familiares, y que eso puede resultar como una salida laboral. Bueno, encontrar una fuente de expresión personal y colectiva. Difundir y compartir con la comunidad los derechos de los jóvenes mediante imágenes propias en las cuales se expresan los conflictos, las tensiones y los deseos. Esto es importantísimo porque ellos necesitaban decir esto a su comunidad, necesitaban expresarlo, a pesar de que la comunidad tiene conciencia de esta situación, pero bueno, se naturaliza el hecho de que algunos jóvenes puedan ser detenidos y llevados presos. Algunos jóvenes, los que tienen ciertas características sociales, económicas, culturales, etc. Bueno, experimentar con procedimientos de reproductibilidad técnica, lo hicieron con Stencil y con Colagraph. Y compartir, y esto ha sido sumamente importante, todas las reflexiones que se dieron con los adultos. Se torna, nosotros decimos, muy estimulante recuperar la perspectiva que nos permite establecer una continuidad entre la experiencia artística y la vida cotidiana de nuestros estudiantes, ya que amplía nuestro campo de conocimiento y de trabajo hacia diferentes artefactos generadores de experiencia estética. Así estos provengan de las bellas artes, la cultura visual o las culturas populares. Estas propuestas gráficas de los pibes de Valle Hermoso fueron pensadas desde diversas fuentes, porque se les ofrecieron representaciones muy variadas que nutrieron significativamente el proceso, proceso de producción. Compartieron, cruzaron datos, representaciones visuales para dar forma a cada uno de los discursos sobre la problemática de abuso de autoridad que los atravesaba y que los llevó también a incorporar imágenes de su cotidiano, de sus experiencias vividas. Bueno, esto se pudo evaluar como un desplazamiento del foco formativo de los estudiantes que promovió en algún sentido la construcción de subjetividades a partir de ese contacto con expresiones de sus particulares culturas vividas, decíamos, y también de ponerlas en contacto y ponerlas en discusión con las de sus pares. Las propuestas de formación van a constituirse así como formas mediadoras de conocimiento y de producción de significados, entendiendo la importancia de los textos constituyentes de un discurso social en la que los sujetos hablan y tienen lugar o no. La idea con este proyecto es de que sí tuvieran lugar los chicos para hablar de las dramáticas experiencias que tenían y que nos fueron relatadas. Y a la vez, bueno, estos discursos son interpelados por las imágenes y por los discursos de otros. Estamos proponiendo así una educación artística como aprendizaje intenso, como exploración de las insuficiencias, decimos, y las potencialidades éticas y políticas de la vida común. Entonces, de lo que estamos hablando es de una politización que enlaza pensamiento y experiencia. En este sentido, tenemos que dar muchas gracias
a los estudios culturales porque han realizado aportes potentes, muy potentes, para pensar la educación artística más allá de las nociones académicas de las bellas artes. Entre esos rasgos más destacados de lo que los estudios culturales nos legaron, podemos señalar el desplazamiento de las fronteras de los saberes canónicos, que abre paso a conocimientos locales, periféricos, minoritarios, de lo que hablábamos, conocimientos populares. Estos ampliaron la categoría de texto hacia múltiples prácticas sociales y artefactos culturales que hoy pueden considerarse como objetos y prácticas artísticas. También la superación de las divisiones jerárquicas entre la cultura culta y la cultura popular. Esto nos ha permitido reflexionar cómo pueden modificarse las propuestas pedagógicas para incluir la apropiación y la resignificación en cuanto al proceso de interpretación y de producción de imágenes. Nosotros entendemos a la política en términos de una lucha antagónica, decimos, por hacer ver y hacer creer. Sostener la posibilidad de dialogar es parte del ejercicio de la política y es parte del ejercicio de la democracia. Decimos que es parte del ejercicio de la democracia porque hemos tenido que trabajar en una intensa discusión con los jóvenes acerca del significado de la democracia. Porque, bueno, no son solo los jóvenes, parece que hay un extendido común, como pensamiento común, como naturalización de la práctica ciudadana, y es que la democracia es un todo que se resuelve como una continuidad sin posibilidad de que eso pueda ser coartado. Pero no es así, porque sabemos muy bien, y lo hemos visto en nuestro país vecino de Bolivia, lo que sucedió con la presidencia del hermano Evo Morales, que la democracia como proyecto tiene que ser conquistado y defendido de manera permanente y que en esas acciones se pueden ampliar los márgenes de contención de la diferencia y de las diferencias sociales, políticas, culturales, y por eso tiene ese carácter antagónico y conflictivo. Entonces, cuando hablamos de democracia, pensamos en una democracia radical que consiste en reconocer como inevitable, por suerte, inevitable, la incorporación de la diferencia. Entonces, habría tensiones en ese reconocimiento entre el consenso sobre los principios democráticos, un consenso general, ¿no es cierto?, y disenso sobre la interpretación, que allí entrarían las particularidades. Entonces habría siempre una tensión entre el consenso universal y sobre los principios de la democracia y el discurso sobre la interpretación, que ahí eso contiene la pluralidad. Bueno, nosotros decimos que los sujetos necesitan construir capacidades particulares, esos dos ejes de lo que hablamos, del consenso y del disenso, y que las imágenes de los jóvenes van a demandar, en términos de disensos a los adultos, un cambio en las relaciones de poder que se ejercen hacia ellos, ¿no es cierto? Un cambio les demandan a los adultos y les demandan también a las instituciones en general, un cambio en esas relaciones de poder. Que esas relaciones de poder se vuelvan más democráticas, más flexibles y más inclusivas, en el sentido de que una gobernabilidad tiene que construirse de esa manera, porque estamos en un espacio de plena vigencia de las instituciones democráticas. Desde la perspectiva de la educación artística, entonces proponemos un enfoque comunicacional y cultural que vaya atendiendo a la producción del lenguaje visual como un argumento histórico a través del cual se construyen las subjetividades y también las identidades colectivas, con las cuales podemos discutir, podemos polemizar, podemos dudar, podemos sospechar, ¿no es cierto? Y también podemos aseverar posiciones, afirmar posiciones. Entonces, un ejercicio de participación democrática que profundice la experiencia traumática, en este caso del abuso policial, transformándola en demandas de justicia y respeto por sus vidas,
a través de la práctica del grabado, del stencil, de la reproductibilidad de la imagen. Entonces, yo quisiera, lo incorporé de último momento, quisiera, no sé, compartir lo que escuchamos ayer del maestro Boaventura de Sousa Santos, cuando habló de pensamiento futurante, ¿no es cierto? Como un pensamiento que está trabajando para el futuro, pero el futuro recogió él de algunas de las expresiones que logró acoger de todas las que escuchó en las revueltas colombianas. El futuro llegó hace rato, dicen los jóvenes. Entonces, un pensamiento futurante que nos permita abordar ese futuro que llegó hace rato. Él habla de un camino posible y habla de que ese camino posible es el optimismo trágico, porque por supuesto sabemos todas las cuestiones que se han vivido en Argentina, los 4 años del neoliberalismo a ultranza de Mauricio Macri, que se han vivido en Bolivia con el quiebre de la democracia, que se han vivido en Chile con las manifestaciones y la vulneración de los derechos de los jóvenes. En todas esas experiencias hubo tragedia, pero también un fuerte componente de esperanza y de optimismo. Eso por un lado, y también pensar en que estos ejercicios que nosotros podemos hacer de trabajo con los jóvenes, de reflexión y producción en la imagen, de una producción inteligente en el sentido de que sea reflexiva, ¿no es cierto?, va construyendo un ejercicio de participación democrática, porque trabaja con un problema que trasciende los límites de las aulas y que puede transformarse en un discurso visual, vehiculizado en este caso por la técnica del stencil, pero que les ha permitido una rápida reproducción del contenido que construyeron en torno al reclamo por sus derechos. Un contenido atravesado por el discurso de sus culturas, las juveniles, que va a interrogar a las instituciones de su comunidad con relación a ese lugar que se está construyendo, que están construyendo esas instituciones del Valle de Punilla para el despliegue de sus vidas, para el despliegue pleno de sus vidas, porque eso es lo que demandan los jóvenes. Entonces, nosotros podemos cerrar, o yo quisiera cerrar con una frase de Ticio Escobar, de su último texto, El aura latente, que dice que además tenemos plena conciencia de que es así, en todo, en los límites y también en las profundas y diversas y extensivas posibilidades. Dice así: el arte no ofrece panaceas para las desventuras que acarrean las pandemias sanitarias, ni soluciones para las inequidades que imponen las pestes políticos sociales. Aviva la mirada ética, resiste la instrumentalización de sus imágenes y reinventa continuamente los alcances y los modos de la temporalidad. El arte alimenta reservas de significación, formas que podrán permanecer en estado latente hasta que encuentren su sazón en momentos favorables. Fomentar embriones de futuro es su compromiso con el tiempo venidero. De cara a él, el arte permite avistar salidas potenciales allí donde solo aparece un camino obturado por virus y desigualdades fatales. Entonces, no sé, me quiero quedar con esto de Ticio Escobar, cruzado con el optimismo drástico del maestro Boaventura dos Santos. Y quiero dedicar este trabajo que mientras lo estuve revisando y trayendo de la memoria, lo quiero dedicar a todas, perdón, me emociono un poco, a todas y todos los jóvenes del Valle de Punilla que sufren los abusos del neoliberalismo asesino en connivencia con la policía local, por supuesto, convencida de que el arte construye herramientas significativas que en la acción con otros puede colaborar con cruzar del dolor y la soledad a la solidaridad de la esperanza colectiva. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias, Griselda.
No sé cómo salir, dejar de compartir. Ya está, ya dejaste de compartir. Sí, pero no puedo volver a ustedes. ¿Pondré A escape? ver, ahí, ¿Hola? sí, te escuchamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Bueno, muchas gracias. perdón, me emocioné mucho, pero porque esta situación es muy grave en el Valle de Punilla y hoy tenemos en una de las listas, incluso, de supuestamente un espacio que nos representa, a uno de los, de las personas comprometidas en estos actos, en estos aberrantes actos. Así que es muy fuerte haber recuperado esta práctica. Por eso se la dediqué a esos chicos y también me gustaría recordar a mis estudiantes del año 2014. Bueno, muchas gracias. Sí, fue muy impresionante, impactante tu ponencia, también emocionante eh, recuperar eso y analizarlo, ¿no? Desde diversas perspectivas teóricas, desde diversos autores. Eh, y bueno, y mostrar, digamos, el poder que tiene trabajar desde estas perspectivas, desde un lugar comprometido y lo potente que es, digamos, visibilizar las desigualdades, lo potente en varios, digamos, sentidos, ¿no? Emocionante, impactante, el poner, digamos, en evidencia estas realidades de desigualdad, de abuso, y lo potente que es también para poder transformar, ¿no? El primer paso es poder visibilizar y bueno, desde nuestro espacio tenemos también muchas herramientas y las utilizamos bien y las pensamos estratégicamente para poder poner en evidencia esto en una comunidad, que es el primer paso, para después poder reflexionar, digamos, ya sea en la... Por eso es tan importante la formación docente y por eso ponemos nuestra alma allí. Toda nuestra energía para formar a nuestros estudiantes para que puedan asumir esa necesidad de reflexibilidad intelectual, como diría Bourdieu, de reflexibilidad para poder pensarse ocupando un espacio, para poder posicionarse, para poder empoderarse en las instituciones, para transitar un camino justamente de transformación social que es urgente en América Latina. Yo creo y considero con la vicepresidenta de la Nación lo que dijo en uno de los últimos discursos acerca de que este es un momento bisagra y que es una de nuestras últimas posibilidades, dijo en Argentina, pero yo creo que sí, que es así, que es urgente, que es urgente. Sos una hermosa, Gris, la verdad que te lo quería decir porque realmente es muy inspirador ver y escucharte siempre. Creo que es un aprendizaje enorme en cualquier contexto. Y sé que, bueno, ya te lo habré dicho en algún otro momento, pero bueno, nunca está de más repetírtelo porque la verdad que es muy cierto. Yo te traigo a colación por ahí que este año, en marzo, a Ivana Aguilera, que ella es una mujer trans reconocida en la militancia, y que está en la Facultad de Filosofía, la detuvieron acá en Córdoba por un código de contravención que ya está derogado, que tiene que ver con la dictadura, inclusive que indica la aportación de ropa que no condice con el género, ¿no? Que es una orden de captura que le quedó de 1988 y aún así le hicieron todo un problema judicial ahora, 2021, ¿no? Y pensaba un poco en esto último que nos dejaste pensando con respecto a esta idea de pensamiento futurante, digamos, y de que el futuro llegó hace rato, y lo pensaba por ahí con esto que también vos nos aportás, ¿no? De pensarlo desde un optimismo trágico, si se quiere oponer esa dialéctica, porque para mí hablar en términos de futuro tiene que ver con una construcción utópica, si se quiere, y como tal tiene que estar críticamente regulada por el hoy, ¿no? Por ahí es medio fuerte decir que el futuro ya llegó porque mi impresión, digamos, es que está borrando el presente y el pasado, ¿no? La memoria
y lo que sucede en el hoy, en el contexto. Y la verdad es muy emocionante y muy conmovedor, digamos, esto que vos nos mostrás, porque para mí tiene que ver con ese hoy, con eso concreto que sucede y con esas movilizaciones y esas articulaciones que empiezan a suceder con este tipo de intervenciones que están movilizadas por esa persecución de estas utopías que persiguen un horizonte transformador, que tienen por detrás un montón de amor, un montón de responsabilidad, y que creo que hay algo que es un trasfondo que se nota, que tiene que ver con la construcción de climas afectivos, ¿no? Y climas afectivos entendidos como un entorno de confianza que se construye y que genera algo más potente, porque para mí es la semillita, digamos, de la autonomía de los contextos, ¿no? Porque si no, por ahí muchos de estos proyectos pueden llegar a ser algo más anecdótico y no algo que realmente esté moviendo al contexto. Y creo que la potencialidad, digamos, de atravesarnos siempre, como decía por ahí Suyay, por los tiempos, por las incomodidades de los silencios, de la conmoción, es algo que está siempre que estemos vigilantes con respecto a esta persecución de estos horizontes democráticos de manera radical, porque como vos bien nos mencionaste, hay leyes, por suerte, digamos, en este país, y obviamente en momentos bisagras también del país que tienen que ver con el kirchnerismo, tienen que ver con el peronismo, porque es así. O sea, estas leyes han sido traídas, digamos, en gobiernos de Cristina, y eso no es un detalle menor para mí, ¿no? O sea, está sucediendo ahora también, y creo que eso dice mucho también de eso que vos hablabas muy bien, de esa posición, de eso que significa lo pedagógico y lo ético, digamos, en el campo de las luchas y de poner en juego lo político, digamos, ¿no? O la politización, como ponías en el Power, que es eso, ¿no? Es visibilizar ese conflicto como una moneda corriente y no ocultarlo, no disfrazarlo de una igualdad que en realidad es... estamos todos bien, pero ocultamos el trasfondo de las desigualdades nucleares. No ser funcional del neoliberalismo en ese sentido, no ocultar la historicidad del conflicto, no ocultar el conflicto. Y quiero retomar una cosita. Lo del optimismo trágico es del maestro Boaventura dos Santos, ¿no? Como les dije. Yo lo traigo a colación porque anoche me conmovieron sus palabras, porque además pensaba que nuestras cátedras de práctica de la enseñanza, como le decía a Genoveva y Suyay, mis colegas hoy, mis queridas colegas hoy, creo que tienen una praxis, o sea, que tienen una orientación realmente importante para provocar transformaciones en nuestros estudiantes y para colocarlos en otro lugar cuando terminan de cursar con nosotros práctica de la enseñanza. Y que sí que la transformación es urgente y que sí que el posicionamiento es urgente y que sí que no podemos andarnos con medias tintas con estas cuestiones y que sí que tenemos que ser muy inteligentes y que el arte es una herramienta para que provoque esas alternativas inteligentes. Creo que sí, porque realmente, como decía el maestro Antonio Gramsci, el espacio de la cultura es un espacio de potencialidad transformadora y hay que realmente provocarla. Hay que realmente provocarla. Tenemos que estar muy conscientes de esto, del momento histórico que nos toca vivir y de el fehaciente convencimiento de que por ahora es el sistema democrático el que hay que sostener. Y hay que sostenerlo en una lucha que es política, que es cultural, que es social, ¿no es cierto? Hay que sostenerlo. Gris, una cosita más, perdón. Pero bueno, justamente yo anoté una pregunta mientras hablaba y que tiene que ver con todo esto que estamos charlando ahora. Y quizás tiene que ver con otra lectura también de Virginia Cano, que es una autora que plantea los cimientos de la perspectiva neoliberal sobre nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y cómo se establece una cierta gubernamentalidad, digamos, que nos autoprecariza en el sentido de que nos terminamos poniendo imperativos de felicidad o de lo que sea, que no solo nos individualizan, sino que también nos ponen la carga del mundo encima, ¿no? Y en ese sentido de esta persecución de horizontes transformadores y de una pedagogía crítica, ¿cómo podemos hacer para que eso no se transforme en un imperativo
desesperanzadores para nosotros, ¿no? Digo, por ahí, no sé si se entiende lo que quiero preguntar, pero por ahí ponernos la carga de la transformación también es muy fuerte, porque es algo que a veces, obviamente sucede en colectivo, ¿no? Ya lo digamos de base, nadie está solite ahí haciendo transformación porque no funciona de esa manera, pero de todas maneras las partes que estamos involucradas siempre quizás nos ponemos esa responsabilidad enorme y quizás eso también nos genera esta precarización de la que habla Canon, me parece, ¿no? Ahí capaz estoy hablando más de lo personal, pero bueno. No, es interesante esa pregunta, porque es una pregunta sobre la estrategia y sobre las tácticas, sobre las dos cosas, acerca de cómo hacemos, cómo lo hacemos. En principio, entender algo que nos lleva a esto de un autosocioanálisis, esto de entender que lo que vos decías, Lunar, que individualmente no podemos hacer mucha cosa, que los colectivos pueden avanzar sobre las transformaciones, pero que la lucha contra el neoliberalismo es una transversalidad de colectivos. Si nosotros no logramos eso, y lo dijo en otras palabras ayer Boaventura, si nosotros tenemos que avanzar y entender que las luchas por las particularidades solas no van a poder sostenerse, porque además podemos entender de una manera optimista que estos sean los últimos coletazos del capitalismo tardío, que estos sean los últimos coletazos del neoliberalismo como producto del capitalismo tardío, pero van a ser coletazos brutales. Las respuestas, y lo estamos viendo, nosotros lo estamos viendo en nuestro país, lo estamos viendo, han perseguido, han mentido, han encarcelado y cuántas otras cosas más han hecho, han extorsionado y siguen haciendo barbaridades que llegan a situaciones ya, insoportables casi. Entonces, creo que arremeten y van a arremeter aún más, digamos que no va a ser muy fácil esto, como dice Boaventura, y también que va a ser muy trágico. Que ya lo hemos visto, por eso reitero, lo hemos visto en los países vecinos, hemos visto lo que ha sucedido, aún ganando las elecciones, como parte, digamos, del proceso de una democracia representativa, aún así se están haciendo cosas que van en contra del sostenimiento de la democracia. Yo lo que creo es que la única posibilidad que tenemos es de establecer redes entre todos los colectivos y buscar lo que tenemos en común, como dijo Boaventura ayer, lo que tenemos en común, y que los disensos, como decíamos anteriormente en este trabajo que presenté, y que los disensos puedan discutirse, pero a favor de un colectivo organizado que profundice las discusiones y que oriente una práctica emancipadora, liberadora, transformadora, con unidad de acción y con un consenso en las cuestiones principales, ¿no? Porque si no, no va a haber posibilidad. Yo esto lo tengo claro. La educación artística acá tiene un rol fundamental, un rol fundamental. Nosotros sabemos lo que se puede producir con el análisis de las imágenes, en procesos de análisis de imágenes y de producción de imágenes. Nosotros sabemos lo que se puede producir. Y nosotros también sabemos que nuestro campo es un campo complejo para abordar y que lo debemos abordar con herramientas de otros campos también que profundicen su discusión y sus posibilidades, ¿no? Yo te agradezco mucho, Lunar, y también Geno, tanto amor en las cosas que dicen. Muchas gracias. Yo comparto con Lunar que siempre es lindo escucharte, que siempre me impacta, me interpela, por más que hace años que trabajamos juntas, siempre hay algo nuevo que moviliza escucharte en cualquier ámbito. Y bueno,
es por eso que te adoramos y no podemos dejar de aprender de vos. Y bueno, me has dejado pensando en muchas cosas, también para mi práctica, otras posibilidades también que se podrían haber dado en esas prácticas, ¿no? Para ampliar, digamos, esos procesos, y también de la importancia que es cruzar, ¿no? Nuestra educación con otros conocimientos, con la antropología, la sociología, la historia, los estudios culturales, porque como plantean los teóricos que trabajan desde esta perspectiva de cultura visual, no nos podemos quedar con nuestro conocimiento académico del campo de las bellas artes, como era en un pasado, digamos, reciente, las escuelas de arte, las facultades de arte, sino que tenemos que nutrirnos de otros campos para poder comprender también los sentidos de las imágenes de los otros, al abrir, digamos, nuestro campo a otras manifestaciones, a otras imágenes de la vida cotidiana, necesitamos otras herramientas. Y pensaba cuando hablabas lo de los estereotipos, ¿no? Para etiquetar a los otros, que tiene consecuencias, digamos, en sus vidas, en los abusos, en las desigualdades que se producen, en las alteridades institucionales, en su vida. Y pensaba que también esa imagen de los otros, esa visualización también de los otros, es una construcción histórica y que bueno, hubiera sido también profundizar en esas prácticas también. Cómo se construyen esos estereotipos para nombrar a los otros, para sospechar de los otros como si fueran delincuentes, para mirar a los otros con diferencias de derechos, digamos, desde una posición de desigualdad. Hubiera sido interesante también profundizar antropológicamente en nuestra provincia cómo se dio esa construcción, de cómo se etiqueta a través de las estéticas de estos jóvenes, de la vestimenta, si usan gorras, si usan cierta ropa, cierta zapatilla, de cuáles son sus consumos culturales, también por qué se etiquetan a ciertos jóvenes de acuerdo también a sus consumos culturales, y también de cómo se da la construcción del negro, digamos, que es como una palabra fuerte para discriminar, para nombrar al otro en términos de alteridad, que es muy diferente a otros lugares en el que existen racializaciones por la cuestión fenotípica, como en países que hay una marcada diferencia entre blancos y negros de piel. En nuestra provincia se da una construcción del negro en un sentido cultural, ¿no? El negro es lo popular, es el otro, el otro no hegemónico cultural de las élites de Córdoba, de derecha, que culpan al otro, que lo ven como alguien menor. Emiliano Endrech, que es un historiador, tiene Sí. dos trabajos que se llaman, bueno, son trabajos sobre la negritud, uno en Córdoba y otro en Tucumán, no recuerdo en este momento, acerca de lo que estás diciendo, Geno, de la historicidad. No son textos críticos ni son textos muy analíticos, son textos muy descriptivos, pero es muy impactante ver que en una de las provincias donde mayor discriminación tuvo el negro, el esclavo negro que se trajo del África en la conquista, fue aquí, en Córdoba. Entonces, cuando hablamos de esa discriminación que vos señalás, o cuando hablamos de la característica conservadora que tiene nuestra provincia, etcétera, 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 hay muchas cosas que podemos rastrear en la historia de la construcción social, legal, etcétera, de Córdoba. Sí, que va ligado, digamos, a una visualización, eso sería, digamos, el aporte también desde nuestro campo, y desde la perspectiva de la cultura visual,
que bueno, estos estereotipos se acompañan de una visualización del otro, llegando, digamos, a los extremos de poner, digamos, en valor ciertas vidas por sobre otras y tener consecuencias trágicas, digamos, para los sujetos que sufren esta desigualdad. Entonces, pensaba que interesante sería también abordar estas construcciones de estos estereotipos sobre el otro dentro de nuestro campo, en las escuelas secundarias, también para comprender, digamos, por qué ciertas instituciones como las policiales, no solo acá en otros países pasa, porque hay antropólogos que han estudiado, digamos, estas instituciones y rastrean las arbitrariedades, digamos, para detener, para condenar a ciertos sujetos por sobre otros que no, digamos, que no se detienen, no se revisan, de acuerdo a, digamos, hasta el auto que utilicen o no, o si andan en moto o no, se ejerce más poder sobre estos sujetos que sobre otros. Como que por el tema de la desigualdad también como en los estereotipos como nombraba Lunar, un hombre que utilice, digamos, vestimenta de mujer o al revés, que hay un artículo, no sé bien cómo dijo, que quedó desde la época de la dictadura, que es una orden de detención, digamos, que un sujeto use ropa de lo que la cultura dice que es para mujer o para hombre, digamos. El problema es que todas estas cosas tengan un consenso social. Sí. Esto es un grave problema y esto es lo que podemos trabajar, como vos decís, desde la imagen, desde la educación artística, tratando de que los estudiantes comprendan cómo es ese proceso de naturalización de las prácticas que segrega, que limita, que margina, que mata, ellos lo saben, que mata. Bueno, los mata a ellos con ciertas características, pero también mata a otras personas con otras características. Y eso es, ¿no? Bueno, yo creo... Sí, perdón. En relación a eso quería rescatar lo de la anomia, ese concepto de anomia y la potencialidad de estas prácticas para quebrar un poco con esta anomia y darle voz a estos sujetos que no tienen voz, como dicen los pedagogos críticos. Una, digamos, de los objetivos de los educadores desde esta perspectiva es darle voz a los que no tienen voz. Bueno, culpa, Grisel, te interrumpí. Estabas por decir algo. No, mucho más sustantivo lo que vos estás diciendo. Sí, es así. Es importante tener en cuenta esas cosas. La sociología clásica en este sentido, porque es Durkheim, pero la sociología crítica también nos aporta herramientas muy interesantes para cruzar y para poder reflexionar acerca del espacio social o del el contexto social en el que vivimos y poder hacer una crítica y también una apuesta propositiva, que supere todas estas cosas que nos hacen tanto daño, porque en realidad los educadores tendríamos que trabajar para una vida de felicidad para los demás, para una vida que potencie la autodeterminación, la libertad, la igualdad, el bien común. El bien común. No debiéramos alejarnos nunca los educadores de poder pensar y reflexionar acerca de la orientación de nuestras prácticas con respecto al bien común, ¿no? Y en este caso, como decía la Geno, también quizás algo tan básico como la dignidad de ser personas, ¿no? Porque todos estos códigos de faltas y todo esto que ella nos mencionaba, tiene un poco que ver con desconocer eso, ¿no? La dignidad de la existencia de otredades, de diversidades, simplemente por eso nada más, ¿no? Sin otras excusas más allá. Y es fuerte, ¿no? Pero es así. Y es el primer pasito, digamos, que pareciera que cuesta mucho, pero que es fundamental, me parece, para democratizar más. Me hicieron recordar el proyecto Ensamble, que es una tesis que hizo Pau Gigante de teatro,
que es sobre gatillo fácil también y trabaja desde la óptica del teatro y del teatro foro y también tuvo unas intervenciones de una especie de fanzine y demás que estuvo muy interesante, digo, para pensar también que las intervenciones que vamos haciendo y pensando son varias y no suceden de forma aislada, ¿no? Estamos siendo muy desafiados por los momentos históricos que nos toca vivir y no podemos mirar para otro lado. Yo creo que esa debe ser principalmente nuestra posición ética. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que fijarnos en qué posición vamos a asumir en este rol que tenemos de tan alta responsabilidad social. Tan alta. Bueno, gente querida, Bueno, ha sido hermoso estar con ustedes. sí, igualmente. Y bueno, nos encontramos mañana también para... Nos encontramos mañana. Bueno, muchas gracias Griselda por todo lo que trajiste. Gracias Lunar por aportar a la reflexión y por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad son hermosas, la verdad las quiero mucho y bueno, espero que termine lindo el día, nos vemos mañana. Bueno, Nos vemos mañana. un abrazo. Igualmente, los quiero. Igualmente, los quiero mucho. Que estén muy bien.